Estamos, como les dije, con Egon Montesinos, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral. De la hermosa Universidad Austral. Hermosa Universidad Austral. Ha estado varias veces acá explicándonos y tratando de hacer pedagogía respecto de los temas particularmente asociados a este concepto de descentralización, que de pronto uno tiene a veces la idea que descentralizar es ser federal, digamos, una cosa así. Y no, puede ser de diversas formas. Sí. Pero ahora tenemos una convención constitucional, Egon, y tú has estado muy cercano a ello, has expuesto varias veces. Está incluso la convención pensando viajar a distintas regiones para, yo imagino, tratar este tema que va a ser medular dentro de la nueva constitución. Y me encantaría ver si es que has notado desde la última vez que conversamos sobre este tema algún tipo de avance en términos de la aceptación por un cambio de régimen territorial. ¿Qué tanto ha sido transversalmente aceptada? Yo tengo la sensación de que es una de las cosas que probablemente podría cruzar todo el espectro político en esta Constitución. Sí, bueno, yo creo que el titular, descentralización del Estado, es como bien transversal. Pero este tema trae consigo algunas dimensiones o particularidades que podrían de pronto tensionar, no como otros temas, pero tensionar de alguna forma a la convención. ¿Por qué? Porque yo siento que hoy día está gestándose una idea de pasar a una forma de gobierno territorial diametralmente opuesta a lo que tenemos. O sea, hay un consenso que es transversal. Todos los convencionales están de acuerdo que el modelo unitario desconcentrado, unitario centralizado que tiene Chile, hay que superarlo. O sea, esa es una buena noticia. Nadie está defendiendo la figura del delegado presidencial regional, por ejemplo. Sí. Nadie está defendiendo el unitarismo centralizado que actualmente rige. Por lo tanto, ese primer piso yo creo que es muy transversal. Pero luego está tomando fuerza la idea, por ejemplo, de autonomías territoriales. Está tomando fuerza la idea de plurinacionalidad con expresión territorial. Está tomando fuerza cómo hacemos que efectivamente se provoque gobierno local, que hoy día no hay. Y ahí entra una tensión que creo que se dio el día que estuve en la convención, en la Comisión de Forma de Gobierno. Se pregunta mucho sobre la posibilidad de que un sistema unitario, un sistema unitario es un país que tiene un impulsor político, el caso nuestro es expresivo, y hay otros modelos, el federal, por ejemplo, tiene múltiples impulsores políticos. Eso se refleja en constituciones estaduales, sistema de justicia estadual, y se mezcla la plurinacionalidad y las autonomías. Pero hay estados unitarios que reconocen autonomías territoriales, reconocen plurinacionalidad. En América Latina, nuestros vecinos, Bolivia, Ecuador, de alguna forma Colombia también, reconoce esta idea de autonomía territorial. Y eso es con un ejemplo. Mira, la Constitución actual reconoce que lo autónomo a nivel subnacional es el órgano municipio, es el órgano gobierno regional. Pero te doy el caso de la región de Los Ríos. El territorio que hay entre el Puente Cruces, en la entrada norte de Valdivia, comuna de Lanco, y el límite sur, el puente Pilmaiquén, el río Pilmaiquén, que es norte-sur, región de Los Ríos, ese territorio no es autónomo. Ese territorio no tiene ningún derecho primigenio, por ejemplo, sobre la recaudación fiscal de actividades que son intensivas en la región o que son muy significativas en términos de el deterioro, el coste medioambiental, industria forestal, pesca, por ejemplo. Es decir, ese territorio no es autónomo, no le dice al Estado nacional quiero compartir la recaudación fiscal y que existan mecanismos de compensación, mecanismos que puedan avanzar hacia una idea de justicia y equidad territorial. Esa idea de autonomía está muy presente. Entonces, se va a comenzar a gestar esta necesaria tensión, creo yo, entre el contenido y el contenedor.
Es decir, el contenido es, debemos avanzar hacia más distribución del poder político, fiscal, hacia estos territorios, pero ¿vamos a reconocer autonomía territorial o vamos a seguir con el mismo sistema de que solo reconoce que el municipio es autónomo, regido por la ley 18695, o el gobierno regional es autónomo, regido por la 19175? Es decir, el edificio que está al frente de la plaza que dice gobierno regional, eso es lo autónomo, pero el territorio de los ríos, el territorio del Maule, el territorio de Biobío no son autónomos. Caso de Colombia, que reconoce, siendo país unitario, reconoce autonomía de sus entidades territoriales. ¿A qué se le denomina entidad territorial? A los departamentos, por ejemplo, que vendrían a ser como las regiones actuales. El caso de, siempre saco a colación el caso de Medellín, el departamento de Antioquia, que tiene su industria del licor, y ellos recaudan, por ejemplo, tú vas a Medellín, sales a cenar, te tomas una cerveza, un licor, y lo que pagas, ese impuesto se queda en el departamento, no lo capta todo Bogotá, como dicen ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el departamento de Antioquia? El departamento y la municipalidad de Medellín tiene la capacidad de crear hasta universidades con lo que recauda. Fíjate, el agua de Antofagasta es empresas EPM, Empresas Públicas de Medellín. Una empresa del municipio de Medellín está proveyendo el agua en Antofagasta. Es decir, ese nivel de autonomía territorial e institucional es lo que va a entrar en discusión y, bueno, ¿a qué contenedor le vamos a dar esa distribución de poder? Y ahí también se va a dar una linda discusión en el sentido de si vamos a reconocer a las actuales regiones, las 16, ese va a ser el contenedor, o vamos a buscar otra forma de definir contenedor que vaya de la mano con reconocimiento autonómico a nuestros pueblos originarios, reconocer algunas autonomías territoriales que están muy cerca de las 25 ex provincias antes de la dictadura. Ya hay, o sea, desde hace a lo menos 5 a 6 años, hay movimientos, por ejemplo, por Chiloé, recuperar, acuérdate que Chiloé en las leyes federales era reconocida como una de las 8 provincias federales. Aconcagua también es otra demanda de autonomía territorial. Entonces el contenedor creo que va a tensionar la discusión de alguna forma, porque también yo no he escuchado así voces federales en la convención. De hecho, un dato, lo que te estaba comentando antes, de los 155 convencionales, solo 73 traían propuestas de descentralización. Esta identificación se hizo en el Observatorio de la Nueva Constitución, donde hay 4 universidades, la Austral, Central, USACH y Alberto Hurtado, colegas que han hecho este trabajo de todas las universidades, y pudieron identificar que no había una... Imagínate, vienen 108 convencionales de región, y es un poco contradictorio que de 108 que vienen de regiones distintas a la metropolitana, solo 73 tengan propuestas que hablaban de descentralización. Fue bastante, yo diría que no identificamos convencionales que vengan con una idea preconcebida de Estado federal. Y en ese marco de discusión está tomando fuerza una idea de Estado regional que reconozca autonomías territoriales, llámese como se llame. O sea, puede ser las actuales regiones, pueden ser reconocer algunos territorios que están demandando ser región, o volver a una configuración territorial que ofrezca la debida demanda que traen los convencionales también. Hay muchos líderes que son de organizaciones territoriales, que defienden recursos naturales, que están muy comprometidas con luchas ecológicas o reivindicaciones de protección de sistemas ecológicos. Por lo tanto, hay que ver con atención contenido y contenedor, creo, en esta etapa. Egon, uno de los probables territorios delicados de esta conversación, cuando tú hablas de descentralizar, o sea, cuando tú hablas de redibujar mapas, por ejemplo, o redefinir poderes atribuidos a distintos territorios, es que el Estado central en general y sobre todo el poder central, inmediatamente creo, y eso es lo que quiero plantearte, supone que si tú abres esa puerta, ¿hasta dónde vas a llegar?
Por ejemplo, hay gente que, viste, que tiraron el fake news de que iban a cambiar el concepto de república, ¿no es cierto? Claro. En un momento dado dijeron a eso. Pero hay gente que lo cree. Y hay gente que lo cree porque como escucha hablar de descentralización o escucha hablar de algo, dice, mira, que en una de estas van a dividir el país en dos. Las banderas va a ser de un color en el norte, va a ser de otro color en el sur. Es cierto, puede ser ignorancia, puede ser fake news, puede ser lo que tú quieras, pero cada vez que tú abres una puerta en términos de cambiar la forma en que o tú haces los mapas o cómo se comportan los territorios de distinto a cómo se comportaban, yo siento que la institucionalidad como que, y sobre todo la santiaguina, como que se aprieta y dice, momento, a ver, vamos pasito a pasito, todo. ¿Cuáles son, a ver, llamémoslo así, a tu juicio, los riesgos de modificar el Estado unitario actual tal cual lo conocemos? Mira, ¿Tiene poco riesgo o tiene mucho riesgo? No, yo desde mi punto de vista, más riesgo tiene sostener este Estado unitario que no reconoce demandas territoriales, que tienen que llegar a la protesta para poder decirle al Estado, venga para acá con más salud, venga para acá con más educación. Yo veo mucho más riesgo en que las cosas queden tal cual estén. Yo veo mucho más riesgo en tener a un delegado presidencial regional con atribuciones de coordinación de Ceremis, que el gobernador, que sea la autoridad electa de un territorio, sea quien coordine a los servicios públicos desconcentrados. Este sistema genera mucho riesgo porque no es capaz de reconocer heterogeneidades territoriales, no es capaz de reconocer la diferencia porque tiende a anularla. Ya hay banderas en Chile, Magallanes tiene su bandera, sí. Los Ríos tiene su bandera, Chiloé tiene su historia. Hay mucha territorialidad en Chile, si el problema está en no reconocer esa territorialidad. Yo creo que en definitiva hay más riesgo en sostener que en, de alguna forma, reconocer ciertos contenedores que ya existen con mucho contenido social, cultural, político. Yo creo que avanzar hacia un reconocimiento de las diversidades territoriales, el país desde los territorios lo está pidiendo hace rato. Plan Chiloé es producto de una crisis territorial. Aysén es producto, la revuelta, o más bien el movimiento territorial de Aysén, 2010, si no me equivoco, fue producto de la ausencia del Estado, de la no presencia del Estado, de que en definitiva exista mucha gente que hoy día sienta que vivir en regiones es casi un castigo. Ahora, perdón, Egon, pero ¿qué tanto eso es algo que compete y tiene que ver con territorios allí donde hay gran riqueza, si tú quieres, pero que está básicamente entregada, como lo conversamos alguna vez, tú la produces ahí, la sacas de ahí, la explotas ahí acá, y sin embargo todos los impuestos se pagan en Santiago. Pero, ¿qué pasa con aquellas regiones o aquellos lugares que no tienen las mismas calidades en términos de riqueza, claro, en términos de ese tipo de cosas, y por lo tanto, en una de esas no les va ni les viene el que se haga toda una reestructuración para tratar de obtener, qué sé yo, impuestos territoriales si es que eventualmente no van las empresas a trabajar ahí? Bueno, existe ese riesgo de descompensar territorios. Sí. El caso colombiano lo ha vivido así. De hecho, Colombia está viviendo una recentralización. Te puse el caso de Antioquia. Sí. Los antioqueños están re enojados con Bogotá, le dicen, porque al impuesto al licor, Bogotá le quitó parte de esa recaudación y ahora se centraliza. ¿Pero por qué se centraliza? Porque al lado de Antioquia, tú tienes al departamento de Manizales, tienes a otros departamentos que no tienen empresas que tributan, que generan recursos para ese departamento, y se generan disparidades departamentos o interregionales y al interior también de los departamentos. Entonces, bueno, para eso existe la unidad de la diversidad territorial.
porque no se puede avanzar en descentralización para profundizar las desigualdades territoriales ya existentes. Eso sería una contradicción en sí misma. Por eso es que pensar en descentralizar, pensar en reconocer autonomías, pensar en avanzar en mejores condiciones para los territorios, también tiene que cuidar el debido equilibrio que debe existir entre territorios. O sea, a mí no me gustaría que los habitantes de la región de Los Ríos, por generar el 1,3 o el 1,1 del PIB, en definitiva, se vean castigados a gastar el 1,1 de toda la riqueza del país. Es evidente que eso hoy día no pasa y es evidente que hay que avanzar en que esas descompensaciones no se provoquen. Pero eso ya es tarea de la política pública, tarea de la legislación que va a devenir de la Convención o de la nueva Constitución. No es tarea de la Convención llegar a describir en tanto detalle o con tanto detalle cómo se van a distribuir los recursos. Última pregunta, Egon. ¿Y la figura del gobernador regional, que fue creada recién, fue votada, pero con una tremenda votación? ¿Qué estatus, qué potencia, qué estatura, qué presencia en realidad tiene esa gobernación regional si es que eventualmente no tiene control sobre su territorio? Todavía no sabemos montones de facultades que tiene el gobernador regional. De hecho, tiene también un delegado presidencial, sí, de lado con casi las mismas facultades. Bueno, hoy día existen dos figuras en el país. Existe el gobierno de la región, sí, que es el gobernador y el consejo regional, y el gobierno en la región, que es el delegado con todo el gobierno de los seremis. Entonces, hay dos gobiernos, en definitiva. El gobierno de la región, que es el legítimo, y el gobierno en la región. Que también es legítimo, digámoslo, pero tiene una legitimidad, tiene una legitimidad indirecta territorial. No tiene una legitimidad directa. El delegado, los seremis, tienen legitimidad, pero es indirecta, no es directa. Ahí tenemos una anomalía. Los seremis, de seguir existiendo en un nuevo diseño institucional territorial, debieran rendir cuenta a la autoridad legítima territorial. Y eso no es ningún problema, eso sucede en otras partes. Quien coordina al gobierno en la región es el gobernador. El delegado, bueno, si va a seguir, que quede reducido a una cuestión que le aterra mucho a la élite política santiaguina también, y a la élite política en general, que es, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de la seguridad interior? Por ejemplo. Colombia no tiene ese problema. Las policías se entienden con las autoridades electas, pero si las policías cometen una infracción o una violación a los derechos humanos, son responsables las policías y el mandato nacional. No es el gobernador. Si un gobernador le está pidiendo a un jefe de la policía regional, oiga, disuelva con violencia, o sea, la policía será lo suficientemente profesional como para decirle, no, pues gobernador, ¿por qué me está pidiendo que yo atente contra un derecho humano, por ejemplo, a la protesta? Entonces, yo creo que nosotros tenemos ¿Tú percibes que se puede dar una deliberación de ese tipo entre el ejecutivo regional y la policía? Pues si la policía es unitaria, la policía tiene presencia en el territorio nada más, pero no tiene mando político de un gobernador. Probablemente el mando es administrativo. Oiga, restaure el orden público que está impidiendo el normal funcionamiento de una ciudad o de una región. Pero el mando administrativo y político no está en la región. Esas son cuestiones que tendrá que también enfrentar la nueva Constitución, pero yo te insisto, mira, hay mucho fantasma que ronda en torno a esto, y la anomalía somos nosotros. Nosotros somos el último país OCDE en elegir autoridades regionales a nivel mundial. Turquía no sigue, tú sabes, Turquía es el único que sigue con las autoridades designadas regionales. La anomalía somos nosotros en muchas cosas. Entonces, la anomalía se ha normalizado en la élite política. O sea, hoy día es normal tener un delegado al lado del gobernador tomando decisiones en el territorio, y el gobernador, bien, gracias. O sea, los problemas que ha dicho Mondaca con su frase célebre, que a mí me encanta, o los problemas que vive Ricardo Díaz en Antofagasta, los problemas que vive mi gobernador en Luis Cubertino en Los Ríos.
la Asociación de Gobernadores Regionales que se formó está cumpliendo un rol político que no debiera cumplir, y es contrapeso. Si el contrapeso político no tiene por qué hacerlo un gobernador a una persona que tiene otro mandato, ponerse a disposición de los gobernadores para que la inversión de la nación, del Estado, tenga pertinencia territorial. O sea, son anomalías que yo espero que se corrijan, y se van a corregir porque en eso sí hay consenso en los convencionales de izquierda y derecha. Última pregunta de verdad. Para eso tú concibes que dentro de las propias regiones debe existir recursos como para, no sé, tomar decisiones de industrializar, producir, independientes de si es que esto se decide en el Ministerio de Agricultura en Santiago o no. Colombia lo hace. Está bien, pero me has mencionado Colombia como 50 veces. Es pero que Colombia es un diseño institucional hermoso. Sí, hermoso. Pensando en autonomías territoriales. Tiene sus propios problemas, no, Fernando, o sea, sabemos los problemas que tiene Colombia, pero en el ámbito de lo que se viene, para que esto realmente cuaje, va a tener que, por cierto, tener un tiempo hasta que calce, pero tiene que ser algo que no solamente funcione, pero que además tenga sentido. Sí. Mira, yo creo que hoy día hay a lo menos 4 temas que hay que resolver con un nuevo ordenamiento, una nueva distribución del poder político y probablemente nuevos contenedores con nuevo contenido territorial, que es la desigualdad territorial. O sea, los gobiernos regionales deben tener capacidad fiscal propia o compartida para hacer frente a las desigualdades territoriales que muchas veces no se ven desde la política pública nacional. Esto no es que hayan en los ministerios gente malvada y que quiera que en Liquiñe, en el Tume, Chohuenco la pase mal la gente. No, no hay gente en los ministerios malvada. Es una forma de diseñar la política pública que no es capaz, por ejemplo, de que un gobierno regional que tiene una figura que se usa, convenio de programación. Los gobiernos regionales pueden tener un convenio de programación con ministerios, pero tienen que poner recursos. Y es una buena forma, por ejemplo, para resolver caminos rurales, caminos de localidades apartadas, pero con la capacidad fiscal que hoy tienen los gobiernos regionales, que es 14,5% junto con las municipalidades, y los países OCDE tienen 29%, 28%. Estamos a la mitad, ¿te fijas? Si nosotros avanzamos con mecanismos de acercarnos en gasto y recaudación fiscal a los países OCDE, podemos tener políticas públicas que sean más pertinentes a los territorios. El caso de, te voy a insistir con Colombia, el departamento de Antioquia en el último año creó una universidad. De hecho, financia parte del funcionamiento de la Universidad Nacional de Antioquia con sus recursos propios. Es decir, qué maravilla sería que los gobiernos regionales tengan la posibilidad de ayudar a financiar las alicaídas universidades regionales, que tienen que estar compitiendo, tienen que estar de alguna forma compitiendo entre universidades para tener recursos. Y los gobiernos regionales, por lo menos en el caso que conozco, financian parte el presupuesto de la universidad estadual en ese caso, pero no para que la universidad estadual llene los bolsillos de los académicos, de los investigadores y las investigadoras, sino para que responda con innovación pertinente, con investigación científica pertinente. De eso se trata, la posibilidad de construir políticas públicas de abajo hacia arriba, que es lo que en la literatura se conoce como el bottom-up. Pero nosotros somos top-down, de arriba abajo, pero en el extremo del diseño de arriba abajo en políticas públicas. Entonces, a mí me parece que hay mucho fantasma que en la medida que se vaya discutiendo y se vaya mostrando cómo se va a hacer, va a ir despejando las dudas, va a ir despejando las posibilidades de bloqueo que aparezca, porque te digo, en el titular están todos de acuerdo, pero cuando se pone a discutir, y eso lo he visto, cuando se habla de autonomías territoriales, de que existan regiones que puedan declararse y reconocerse como plurinacionales por iniciativa propia, de que incluso las regiones puedan reservar escaños en los consejos regionales para sus pueblos originarios, o que existan municipios indígenas, como sucede en otros estados, sucede en países unitarios y en federales. Muchos dicen, oye, los países federales son los que mejor acomodan la multinacionalidad en los territorios. Es verdad, pero esos estudios, al menos los que yo he visto, son todos anglosajones. Sí. Porque Bolivia, Ecuador, Colombia son latinos, son unitarios y han avanzado mucho más que Argentina
mucho más que Brasil y mucho más que Venezuela. Te nombré 3 países federales que son más centralizados probablemente en alguna época que Colombia, Perú, o que en el caso de Chile lo supera a todos con centralismo, pero en algunas cosas nos andamos. Entonces, ojo ahí con el diseño hay que estar que se nos atento viene. Así es. al diseño que se nos viene. Muchas gracias, Egon Montesinos, por estar Fernando. con nosotros. Muchas Hacemos gracias. una pequeña pausa y volvemos.